Muy bien, ¿por qué está sonando YouTube de fondo en este momento? Algunos de ustedes se preguntarán, porque hemos llegado a los dominios de esta sección que tanto me gusta a mí hacer y que supongo les gusta un poco a ustedes también hacer, que se llama Un día, una canción, ¿no? Que lo que hacemos es intentar contar una historia, llevar adelante un relato que está detrás de alguna pieza muy clásica. Dentro de todo, elijo piezas que tengan un conocimiento medio, ¿sí? Porque no toda canción tiene una historia detrás. Hay canciones que por ahí tienen una vaga inspiración, si bien toda canción está impulsada por algún motivo que lleva a su creador o creadora a escribirla. No toda canción tiene una historia sustancial, atractiva, sugestiva de fondo. No suele pasar todo el tiempo. Yo elijo algunas que dentro de todo entiendo podemos llegar a conocer y que tiene una historia de esas interesantes o atrapantes de fondo, y es el caso de la que elegí en el día de hoy, que es New Year's Day, un tema clásico de YouTube, de los más clásicos para mí de la banda, que estaba incluido en el tercer disco, aparecido allá por 1983, que se llamó War, aquel que mostraba a ese niño en la tapa con un gesto mucho más adusto, no sombrío, mucho más iracundo que el mismo niño que estaba en la tapa de su disco debut que se llamó Boy. Y para hablar de este tema, de New Year's Day y de sus implicancias, si tienen 10 minutos, esto no es un petit dossier, ni lo pretende ser, pero tiene que ver un poco con eso, porque necesariamente tengo que ir a Polonia y tengo que ir a hablar de un personaje llamado Lech Walesa. ¿Cómo voy a llegar a YouTube y a esta canción hablando primero de Polonia? Ahora se los voy a explicar, porque la canción está inspirada, la letra de Bono, en un hecho que sucedió en Polonia, en digamos, varios hechos atados a un primer hecho, ¿sí? Primero voy a contar un poquitito cómo llegamos a Polonia y cómo Polonia se acomoda después de la Segunda Guerra Mundial. Se entiende que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, de 1945 en adelante, comienzan los países aliados a tratar de tener un dominio sobre la Alemania nazi y por otro lado, en este caso la Unión Soviética, en aquel momento histórico, se queda básicamente con todo el dominio de lo que pasaba de la cortina de hierro hacia el lado de Japón, es decir, los países del Báltico, lo que era Bulgaria, Hungría, todo de un dominio comunista, ¿no? Como era la línea de pensamiento de la Unión Soviética, enfrentado a la línea capitalista que tenían Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Polonia, lamentablemente, es un país que primero sufre la invasión alemana en 1939, le arman algunos, no solamente guetos como el gueto de Varsovia, sino la gran mayoría de los campos de concentración en su propio territorio y termina siendo una tierra devastada, arrasada. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, en este caso la Unión Soviética, con su gobierno central comunista, lo que hace es todos esos países satélites que quedaban de su lado de la cortina de hierro, lo que se conoce como Europa del Este, estaban con un presidente comunista, pero obviamente estaban sobrealimentados por la Unión Soviética, que dijo: yo puedo sustentarlos a ustedes, pero de acá para acá los gobiernos son todos comunistas. Iba a pasar en Bulgaria, iba a pasar en Rumania, iba a pasar en Hungría e iba a pasar en Polonia, donde el Partido Comunista polaco se va a hacer cargo de los destinos del país. Obviamente, a toda tierra devastada le lleva muchos años acomodarse. Por eso Polonia se empieza a acomodar después de la década del 50, comienzos de la década del 60, y empieza a tener algunas resistencias internas allá por el año 1968-1969. Piensen que ya estamos hablando de tiempos donde existía el rock como movimiento juvenil, digamos, no subversivo, pero sí muy enérgico y contestatario en algún punto. Eran juventudes muy distintas a la de la década del 40 o la década del 50. Llegan las drogas, llega otro tipo de cine, el mundo cambia y el capitalismo comienza a ser una figura más grande que amenazaba a los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro. Para 1970 hay un lugar neurálgico que los alemanes llamaron Danzig y después, cuando Polonia recupera su territorio y su autonomía a medias, bautiza con el nombre original, que era Dansk, que tenía un astillero llamado Lenin. Dentro de ese astillero trabajaban algunos sindicatos obviamente que dependían sí o sí del gobierno comunista y que estaban bastante dispersos. Uno de los, digamos, trabajadores del sindicato, el señor Lech Walesa, que venía de una ascendencia obrera y católica muy marcada,
intenta poner la cara. Él trabajaba ahí desde el año 67 para tener reformas, mejoras en las condiciones de trabajo, en las condiciones de vida, y él es testigo de lo que se conoce como la masacre del Báltico. ¿Qué es esto? El gobierno comunista reprimiendo trabajadores polacos en el astillero de Gdansk en el año 1970, que termina con la muerte de 45 personas. De ahí en adelante, desde la muerte de estas 45 personas, se inicia en Polonia una fase muy difícil donde no había representación sindical que fuera libre e independiente y donde había un gobierno central que manejaba todo de acuerdo a las políticas de la Unión Soviética. Vamos a hacer un salto en el tiempo de 1970 a 1979. Hay un hecho a nivel mundial, y fíjense cómo todo se va conectando, que va a tener mucha injerencia en el futuro de Polonia y en su pasaje del comunismo al capitalismo, que es la llegada de Juan Pablo II como papa. Él lo va a hacer a finales de los 70, el polaco, de acuerdo con el movimiento obrero y en este caso también con la parte más católica de Polonia, que es la gran mayoría de la población. El Papa no veía con buenos ojos el comunismo, como muchos otros papas en el mundo, y comienza a apoyar a Lech Walesa. ¿Qué es lo que hace Walesa? Se va a juntar con el gobierno y le dice, vamos a hacer una huelga. ¿Por qué? Porque necesitamos otras condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que queremos? Y queremos el derecho a huelga, queremos la facultad de organizarnos libremente, queremos aumento de salarios, queremos libertad de numerosos presos políticos, queremos que se reduzca la censura y que se permita el acceso a los medios de comunicación, a la Iglesia Católica, que estaba vedado, y a los sindicatos. A cambio, los huelguistas se comprometen a no desafiar al poder político comunista. Esto se conoció como Acuerdo de Gdansk, ¿sí? De esa ciudad que los alemanes bautizaron Danzig. ¿Qué es lo que hace Lech Walesa? Se pone al frente del movimiento. Un tipo, electricista, súper obrero, muy católico, que veía con malos ojos como la gente estaba cagada de hambre, como no funcionaba el régimen comunista, la economía se caía a pedazos y quería un cambio de destino, no solamente para el país, sino lo que él quería era que los trabajadores se pudieran agrupar en un sindicato que no tuviera ningún tipo de vínculo con el gobierno comunista de Polonia. Obviamente el gobierno no está muy de acuerdo con esto, ellos van a ir a una huelga de 18 días, son reprimidos hasta que el gobierno va a decretar la ley marcial. Es decir, nadie podía estar en la calle después de las 10 de la noche, algo parecido al toque de queda. La diferencia es que aquel que se encontraba en la calle seguramente iba a ser detenido, y si era detenido no se sabía dónde podía caer. Uno de los que va a ser detenido es Lech Walesa, ¿sí? Que va a ser detenido en el norte de Polonia. Para 1983 era tan grande la presión de los obreros y los intelectuales, fíjense cómo diferentes estratos de la sociedad se van juntando en pos de un objetivo común, quizás para verlo a la distancia y aprender un poquito. Una vez que se deciden juntarse intelectuales, obreros, estudiantes, lo encarcelan a Walesa. En 1983, como ven que la presión internacional era tan grande y como desde el lado de Estados Unidos Reagan no veía con buenos ojos a los comunistas, Thatcher tampoco los veía con buenos ojos, deciden apoyarlo a Lech Walesa. Walesa va a ganar el Nobel de la Paz en 1983 por su lucha frente a este movimiento y a este sindicato que finalmente se llama Solidaridad. Es decir, lo consigue. Todo lo que dije recién, falta de censura, acceder a los medios, mejores salarios, lo va a conseguir Walesa, pero él va a seguir encerrado, después con arresto domiciliario, hasta el año 1987. Para 1987 ya la situación económica era desastrosa, el poder de los diferentes gobiernos comunistas, más allá de que entre el primero y el segundo de los 80 se pasó de un lado cerrado a uno más moderado, deciden encontrarse con el sindicato. Entonces, fíjense esto, Polonia tenía 35 millones de habitantes en el año 89. Cuando el gobierno le permite a Solidaridad ser un sindicato libre, ¿saben cuánta gente se va a asociar a ese sindicato? 10 millones de polacos. 35 millones de polacos vivían en ese lugar. 10 millones se pasan a Solidaridad, que era un sindicato por fuera de la política. Nada de política, libre, solamente de los trabajadores. ¿Esto qué genera? Que en 1989 la presión internacional, el Nobel de la Paz, la presencia del Papa, lleve a que en el año 90 haya elecciones. Como era tan grande la cantidad de gente que vivía dentro de ese sindicato, lo que dice Walesa que es, armemos un partido. Si tenemos 10 millones de personas que nos siguen a nosotros, 35 millones viven en Polonia, dejemos de ser un sindicato, pasemos a ser un partido político. Arma del partido político y gana las elecciones.
¿Qué es lo que sucede? Fíjense cómo la historia es tan guacha a veces. Wałęsa, electricista, obrero, católico, premio Nobel de la Paz, vanagloriado en Estados Unidos, habla ante el Congreso, termina en este caso siendo el peor presidente que tuvo Polonia de los últimos 25, 30 años. ¿Por qué? No supo administrar. Entonces, en la previa, la situación era magnífica. El tipo lo logró, cambió en este caso el rumbo del comunismo, llevó a Polonia del comunismo al capitalismo. Cuando tuvo que gobernar, lo hizo mal, no lo pudo hacer. ¿Y qué es lo que pasa con el sindicato? No existe más, porque Solidaridad, una vez que es encarcelado Wałęsa, pasa a la clandestinidad hasta que llegan las elecciones del 90, él se hace presidente durante 5 años, no fue buena su presidencia, las reglas económicas que puso eran desastrosas, la inflación era tremenda y se cae su gobierno y no es reelegido para el próximo año. Ese momento de la historia es el que va a tener Bono en la cabeza, inspirado por el movimiento Solidaridad para escribir esta canción. Pero esto no va a terminar acá. Tengan idea de la fuerza, ¿sí? La fuerza social y política de ese astillero de laburantes en Polonia, que hace unos cuantos años, casi 10, 15 años, David Gilmour, como vamos a ver ahora, estuvo tocando en ese mismo lugar. David Gilmour dijo, voy a hacer pocos shows. Uno de los shows que decidió hacer, ¿dónde iba a ser? En el astillero polaco donde habían muerto los 45 trabajadores en 1970 y donde Lech Wałęsa se había armado de valor y había pugnado por una Polonia que salga de la penuria económica del comunismo y que se abra al capitalismo. Y es uno de los pocos lugares donde en los últimos 30 años se presentó David Gilmour. En los extras del viejo DVD se lo puede ver a Gilmour caminando frente a ese monumento, que es el monumento a los caídos, que estábamos viendo recién a través de Vorterix, hablar con Wałęsa, encontrarse con la gente. Y cuando uno ve la imagen de ese concierto, dirá, qué lugar árido, qué lugar frío, gris, distante. Claro, es un astillero, es de gente que iba a trabajar con los barcos, con la madera y con la electricidad. Por eso, si tienen en casa el DVD de Gilmour llamado Live at Dansk, no es una casualidad. David Gilmour decidió tocar en un astillero polaco por la historia que tenía detrás el sindicato Solidaridad. Y fíjense cómo todo va formando el rompecabezas. La canción de U2 se llama New Year's Day. Se editó el 1 de enero de 1983, es decir, un día después del Día de Año Nuevo. ¿Saben cuándo terminó la ley marcial en Polonia? El Día de Año Nuevo de 1983. Por eso las implicancias, por eso la letra, que es súper política de este tema, aunque no lo parezca, habla de un año distinto, de un mundo distinto y obviamente está el vínculo católico. Todos los U2 son súper irlandeses y súper católicos. Y de ahí el vínculo con Wałęsa. ¿Qué es lo que a través de los años se le pudo, por lo menos, denunciar a este líder sindical? Primero, persecución de homosexuales, para que vean que siempre en la balanza hay blancos y hay negros, y que nunca le dio la chance a las minorías. Lo que no se le puede reprochar a Lech Wałęsa es que él sacó a Polonia del lugar comunista que tenía encima, en este caso dominado por el bloque soviético desde el año 45, y lo llevó a una democracia. A día de hoy, Polonia tiene un sistema de democracia cristiana, llamemos. Es una derecha católica la que hoy gobierna el país, como lo viene haciendo hace muchos años. Pero si no hubiera existido el sindicato Solidaridad, si no hubieran muerto estas 45 personas que protestaban contra el gobierno polaco comunista, Bono jamás hubiera escrito esa canción. Por eso, New Year's Day está inspirado en Polonia, en Lech Wałęsa, en el sindicato Solidaridad y en Europa del Este.